día de hoy pues nos acompaña nuestro colaborador Valente. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, queridos amigos. Bienvenido. Fíjate que con un tema muy interesante, un tema que además justo hoy está en la boca de todos, los derechos que el grupo, la comunidad gay ha venido consiguiendo desde hace pues muchísimos años, que definitivamente, o sea, tenemos que reconocer, es consecuencia, esa obtención de derechos, consecuencia de una lucha que no ha terminado y que seguramente va para mucho tiempo más. Nosotros vemos en las leyes de nuestro país, que hay un espíritu de libertad y de igualdad que está contemplado en diversos principios, ¿no? La Constitución, nosotros tenemos un artículo, el artículo primero, que habla de que se prohíbe la discriminación por cuestiones de raza, pero específicamente en este caso por cuestiones de preferencia sexual, ¿no? de identidad. Si bien es cierto, nosotros vemos ese principio desde hace mucho tiempo, ¿por qué entonces vamos viendo que conforme pasa el tiempo se van obteniendo triunfos o logros relacionados con derechos que tendrían que estarse respetados? Que ya existen, ¿no? Que ya fueron fundados. Ni tendríamos que estar hablando de esto. Exactamente. ¿No? Estoy de acuerdo. Yo así lo veo. Cuando nosotros hablamos de leyes especiales para un grupo determinado, entonces, pues, ¿dónde está la igualdad? Es un poco es un poco la distinción, pero se han venido dando, ¿no? Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, que desde el año 2003, a nivel federal en el país, tenemos una ley para prevenir y eliminar la discriminación, ¿no? Esa discriminación por factores de preferencia sexual. Tenemos una comisión, la CONAPRED, que poco a poco se ha venido perfeccionando y ha venido ampliando el catálogo de esos derechos que se vienen protegiendo y que sí se vienen protegiendo. Vemos también que a pesar de que existen esas disposiciones o esos principios generales, pues vemos todavía como algunas legislaciones de algunos lugares, porque recordemos que aquí cada estado tiene disposiciones locales, pues algunas reconocen ese tipo de derechos o garantizan el ejercicio de ese tipo de libertades, mientras que otras no. ¿No? Y entonces aquí podemos pensar pues en el matrimonio igualitario, podemos pensar en el concubinato, donde en algunos lugares todavía se dice matrimonio solamente entre hombre y mujer, concubinato solamente entre hombre y mujer. Como un paso previo a este logro del matrimonio igualitario, tuvimos las sociedades de convivencia. Recordemos en el 2006, sociedades de convivencia. Sí, es cierto. ¿No? Fue todo un tema también. Fue un tema, no lo vamos a poner a nivel de matrimonio porque, bueno, faltaba mucha discusión y faltaban muchas cosas que se tuvieran que acomodar. Pero vamos a reconocer que dos personas, sin importar su sexo, pueden, de común acuerdo, vivir juntos en un ambiente de pareja, de solidaridad, y eso genera derechos y obligaciones. Claro. Porque ese es el tema, ¿no? Y también tiene que ver esto del matrimonio con este patrimonio que una pareja llega a reunir, porque luego muchísimas parejas homosexuales, lesbianas, con muchísimos años de convivencia, fallece uno de ellos y el otro queda, pues, desprotegido. Y esto también ha servido para cubrir esta parte. Justamente porque en el ejercicio de esa libertad, pues no tiene por qué restringirse la consecuencia jurídica de poder tener en esa solidaridad, pues esos derechos de los que estamos hablando. Aquí también nosotros veíamos, ahora que tocas el tema de lo patrimonial, el tema de seguridad social, ¿no? A ver, por ejemplo. Nosotros aquí podemos y tenemos más de casi 9,000, desde que entró en vigor esa reforma, casi 9,000 matrimonios contraídos por personas del mismo sexo. Ahora, ¿cómo hago que las dependencias, el IMSS, el ISSSTE, reconozcan que es mi concubina, que es mi concubinario, que es mi pareja y se reconozcan esos derechos, ¿no? Bueno, es que tú deberías de poder, por ejemplo, en este tipo de instituciones, de poder asegurar en todo caso a quien tú quisieras, porque al final del día se supone que tú tienes ese derecho, fuera lo que fuera, ¿no? Pero bueno que ahora existen estas leyes para que sea entonces legal. Y se viene modificando, se viene alterando. Ahora, otro de los derechos que se han ganado dentro de este terreno tiene que ver con el cambio de identidad, ¿cierto? Cierto. Nosotros vemos que desde el año 2015, en la Ciudad de México, se eliminó un juicio que existía, que era juicio de resignación de acta por un nombre así medio complicado, por identidad sexual, un rollo así, donde tenía que acreditar la persona que quería llevar a cabo ese trámite a través de estudios médicos, psicológicos, que era apto para ello. Se consideró que era una limitación justamente esos derechos de identidad y ahora es un trámite administrativo, ya no es un juicio ante el registro civil. Y se han llevado a cabo
si no mal recuerdo, casi 2,000 procedimientos de reasignación en la identidad en el acta de Eso nacimiento. también, por ejemplo. Vamos avanzando con todo este Sí. tema, pero de cualquier forma seguimos viendo en algunos estados de la República que pues esto nomás no entra. Hay muchas autoridades que todavía están en contra, precisamente, aunque ya existan leyes que también pues digan lo contrario, ¿no? Sí, y fíjate que algo bien interesante. Nosotros hablamos de las leyes que dicen tal o cual cosa. Sí. Pero estamos dejando quizá de lado un poco lo que la jurisprudencia, la Suprema Corte, ha estado determinando en estos casos. Ya la Suprema Corte dijo que todos los estados donde se limite, por ejemplo, en el tema del matrimonio, que tenga que ser entre hombre y mujer, son inconstitucionales. Aunque la ley local lo diga, ya la Corte dijo que es al revés. entonces, ¿Y qué ¿por qué pueden Puedes hacer? casar. Claro. Cada persona que se ve afectada por la aplicación de una ley Lo puede específica denunciar. puede Se para. promover un amparo. Ok. Y estamos viendo eso en el concubinato, estamos viendo eso ¿Está bien? en todas las figuras jurídicas donde se está dando esa razón a ese ejercicio libre de los derechos. Yucatán, por ejemplo, Nuevo León, algunos estados donde ha sido a través de la jurisprudencia de la Suprema Corte que ha dicho a estas personas que están pidiendo ese amparo, se los tienes que conceder, porque esa ley en particular está violando sus Pues derechos. mira. Sí. Y en algunas ocasiones declaran esas leyes como inconstitucionales. Pues Entonces, que hagan toda valer la sus tendencia derechos, sería el mensaje, ¿no? Sería el mensaje. Que se informen y que sepan que pueden hacerlo. Es una batalla, es una lucha, pero justamente esa lucha es lo que está alimentando también que el movimiento Claro. tenga Avance. esos O que avances. existan estas Claro. marchas, como decías, o que tengan que estar reclamando derechos que ya existen. Claro, que per se ya existen. Pues muchísimas gracias, Encantado, información como demasiado siempre. importante, sobre todo, como bien lo comentábamos, para conmemorar este día. Muchísimas gracias, licenciado.